quedé con las ganas, Eduardo, pero ahora vía telefónica. Nuevamente, buenas noches, Eduardo, y te había preguntado, ¿cómo ves el tema del INE? Pues yo veo, Rubén, primero que de lo que llama la atención de esta sesión de ahora es el estrecho margen, la propuesta del consejero presidente de postergar los preparativos para el proceso de revocación de mandato, pues se aprobó por un solo voto de diferencia. Hubo 5 consejeros que votaron en contra. Y mira, yo creo que ahí yo encuentro francamente un despropósito del INE y una intención ahí soterrada de retar, de desafiar, de entrar en ese papel beligerante, belicoso, que en otros momentos lo ha puesto más en el papel de jugador que de árbitro. En ese sentido, fíjate que un momento en el que hubo un llamado a la sensatez implícito fue la intervención de Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI, y que secundando una posición de uno de los consejeros que votaron en contra, Oquib Espadas, dijo que lo que hacía el INE es adoptar una estrategia equivocada. Dijo Jorge Carlos Ramírez Marín, el INE se está poniendo los guantes antes de tiempo. Y esto lo decía por algo que sí parece que lo pasaron por alto los promoventes de este acuerdo y quienes votaron a favor, porque pues hay una decisión pendiente de la Suprema Corte de Justicia ante la que acudió el propio INE y que tiene que ver con la aprobación de la convocatoria. El Tribunal Supremo, la Suprema Corte, resolvería este procedimiento, esta impugnación constitucional, esta controversia constitucional, en el momento en que se emita la convocatoria. Pero esta convocatoria no se puede emitir antes de que concluya el recuento y la validación de las firmas, que es un proceso que el INE no ha concluido. Entonces, por eso decía con muy buen tino Ramírez Marín que se está poniendo los guantes el INE antes de tiempo. Es decir, una decisión así tendría que haberse tomado en el momento en que la Suprema Corte hubiera emitido su decisión, su resolución sobre esta acción de inconstitucionalidad. Entonces, por ahí pues me parece que hay un mal cálculo de los consejeros que votaron a favor y no fue suficiente la intervención de 5 consejeros que pedían otra salida para esto y no la suspensión que implica un desafío al poder público, pero sobre todo al partido en el poder que está interesado en esta revocación del mandato. Total, yo creo que fue es una estrategia errónea del Instituto Nacional Electoral. Por lo tanto, el argumento de la falta de dinero para realizar esto sería, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, pues quedaría invalidado, ¿no? Ellos dicen, quieren una consulta patito como la del aeropuerto, y el presidente reviró diciendo que tanto la oposición como el INE no son demócratas. Es que, fíjate, Rubén, que esto que mencionas es muy importante, el tema del dinero. El INE se ha montado en el caballo de decir que es insuficiente el presupuesto que le asignaron, que le quitaron 5,000 millones de pesos o casi 5,000 millones de pesos, lo cual es cierto, pero mira, le quitaron 5,000, pero le dejaron casi 14,000 millones de pesos de presupuesto, Rubén. Por supuesto que estos dineros están destinados originalmente para otros fines,
pero ante la obligación que tiene el INE de cumplir un deber constitucional, pues es claro que tiene que supeditar otras cosas y privilegiar este cumplimiento de un deber constitucional y destinarle de su propio presupuesto los recursos necesarios para el proceso de revocación del mandato. Casi 14,000 millones de pesos, Rubén. Estamos hablando de más de 1,100 millones de pesos al mes. No se puede decir que es un instituto pobre. Claro que tiene que hacer una reasignación de presupuesto, claro que tiene que ingeniarse para hacer rendir más el dinero, pero de que no tiene dinero con 14,000 millones en el bolsillo, me parece que no es un argumento convincente. Oye, Eduardo, y en sí, ¿qué opinas en sí de la medida, del planteamiento de la revocación que tanto ha impulsado el presidente y Morena? En el entendido de que, pues en mi opinión, o sea, para mí está garantizado que la gente va a decir que se quede López Obrador, sin duda. No es mucho. A ver, dime, ¿sí? Sí, mira, yo creo que efectivamente esa lectura de que no es un procedimiento necesario, porque nadie en su sano juicio podría pensar que va a ganar la revocación del mandato, por lo menos hasta este momento, eso es cierto. Pero yo veo que en esta intención de López Obrador, que un sector cree ver un ejercicio de egolatría, de tener un respaldo o la ratificación de un respaldo popular que ya tiene, ciertamente cabe esa lectura, pero también cabe otra que tiene que ver con el hecho de que en la intención de López Obrador está, desde mi punto de vista, el propósito de dejar abierta esa vía, de tener ya como antecedente, como precedente fundacional, la vía de la revocación del mandato de cara al futuro. Esta figura de revocación del mandato, imagínate que la hubiéramos tenido a la disposición a la mitad del mandato de Peña Nieto. Pues es probable que ahí habría habido, si no una revocación del mandato, sí una severa llamada de atención para el presidente que obviamente por muchas razones encabezó un sexenio cuyo sello más importante es el de la corrupción. Entonces, esta intención que yo creo ver en el interés de López Obrador en la insistencia en el proceso de revocación del mandato es dejar un precedente de cara al futuro. Es lo que yo veo como fin principal de esta insistencia del presidente y de su partido de hacer ese ejercicio de revocación de mandato. Fíjate que coincido contigo, me parece muy importante, e incluso pensando ya no como beneficio personal, sino de futuras generaciones, que si nos llega un troglodita, como nos han llegado varios a la presidencia de México, que la sociedad mexicana pues tenga la opción de acudir a esa figura para poder quitar a alguna persona que esté causando daño, como tantos expresidentes en México que le han causado profundo daño a nuestro querido México. Eduardo, termino nada más con una pregunta rapidísima. ¿En qué nivel de calidad democrática sientes que estamos en este momento, en la recta final de este año, en nuestro México? Yo veo, Rubén, que hay un avance muy importante, sobre todo a partir de la alternancia en la que ganó Morena, porque ahí sí que hubo no solamente una decisión por cambiar a un partido, sino por cambiar incluso un sistema de gobierno y una manera de hacer las cosas y una política llamada ahora neoliberal, pero yo creo que la denominación es lo de menos. Lo que sí hay es una manera diferente de hacer las cosas, que políticas públicas singulares, diferentes, y que ya veremos el resultado. Para bien o para mal, estamos viviendo nuevas épocas, estamos siendo testigos de nuevas políticas, de una manera diferente de gobernar
que ya veremos, pasado el tiempo, si esto es bueno o no para México. Por supuesto, más vale que sí lo sea. Eduardo, te mando un fuerte abrazo, que tengas una excelente celebración, cualquiera que sea tu orientación de las fiestas estas de fin de año, principalmente la Navidad, y un excelente, próspero año nuevo. Te mando un fuerte abrazo, a ver cuándo charlamos. Otro abrazo de vuelta, Rubén, y muy buen año para ti y tu audiencia. Muchísimas gracias, Eduardo Hushim. Estimados amigos, si me permiten, vamos a hacer una pausa esta noche.